Bueno, vamos a pasar a la parte de la palabra. El invitado de esta noche nos trae la palabra en esta noche y vamos a recibir el alimento que viene del Señor. Vamos a estar orando entonces por el hermano Gerson. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios proveedor. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Jesucristo, de recibir tu palabra, recibir tu alimento espiritual. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, Jesús, discernimiento, Señor, para recibir la parte que nos corresponde, Jesús, en esta noche, de tu alimento, Jesús. Te pido que tu palabra en cada uno de nosotros, Jesús, genere un cambio, Jesús. Genere un cambio, Jesús. Que seamos transformados por tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Señor, como un martillo que rompa nuestro corazón, Jesús, y lo restaure, Jesús, y lo haga cada día mejor. En tu nombre te pido, Jesús, te pido por Gerson, Jesús, que tú lo guíes, Señor, que tú le des sabiduría, que sea un instrumento en tus manos, Jesús. En tu nombre te lo pido, Señor. Amén, amén. Hermano Gerson. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Bueno, un saludo muy especial. Me siento muy honrado de parte de Dios de hoy llevar sobre mis hombros el peso del mensaje de Dios para mí y para ustedes. Qué bendición compartir con todos ustedes, hombres de Dios. Un saludo muy especial al pastor Alfredo Spensieri y a todos los asistentes. El hermano Rodrigo Ramírez Jr. y yo, Rodrigo Ramírez Senior, mi querido tío y primo, que el Señor les bendiga. Y a todos en general, no los conozco, pero bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo, un saludo muy fraternal como hermanos en Cristo. ¿Me escuchan todos? Amén. Amén. Lo escuchamos bien. Bueno, listo. Vamos al... Te escucho, sí te escucho. Sí, bueno, qué honor, qué bendición poder estar en esta hermosa reunión, la Iglesia Ministerio Cristiano Lazos de Esperanza y Vida, en San Martín, Buenos Aires, desde acá de Barranquilla, predicando el mensaje que Dios nos mandó a predicar, su palabra. Amén. Vamos al grano. San Juan 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. No, si alguno quiere corroborarlo, San Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este es mi versículo favorito de la Biblia, aunque bueno, toda la palabra de Dios es vida, pero este versículo puntualmente ha marcado mi vida, porque este es un puente que conecta a la pequeña isla de las limitaciones humanas con este imponente continente de la realidad divina en la que nada es imposible, en la que Dios ejerce control sobre todas las cosas y todas las cosas le son sujetas por su poder. Dice que Él tiene ese poder con el que sujeta a sí mismo todas las cosas. Entonces, Cristo nos abre un puente en San Juan 15. Cristo nos dice en este versículo que nosotros debemos cumplir una condición fundamental para recibir en consecuencia un privilegio obtenido por su palabra, que es que pedimos todo lo que queramos y nos será hecho. Podemos arrancar con estas dos condiciones que Cristo nos pone, que es primero, si permanecéis en mí, y segundo, y mis palabras permanecen en vosotros. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 16, nos dice la palabra que el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces esto es una buena orientación que podemos usar para ver de qué manera nosotros humanamente, a través del poder del Espíritu Santo, podemos obedecer lo que está en la Biblia y poder valernos de diferentes citas bíblicas para lograr este objetivo, que es permanecer en Dios y que su palabra permanezca en nosotros. Porque suena muy maravilloso, realmente es en cierto modo difícil de creer y tenemos que
que meternos en la cabeza de que sí es cierto, de que tenemos un Dios que todo lo puede y que nos puede dar todo lo que le pidamos siempre y cuando nosotros cumplamos con esta condición que Él nos está imponiendo. Él nos está diciendo, vean, aquí está la puerta, ustedes deciden. En las Crónicas de Narnia por C.S. Lewis hay un armario y de este lado del armario los niños no son nadie, son personas con vidas poco trascendentales, pero de aquel lado del armario son reyes. Y este teólogo grafica con esta historia un buen ejemplo que podemos tomar para comprender que la naturaleza de un texto como estos puede alterar de manera significativa nuestras vidas. Nosotros encontramos un texto como este, San Juan 15:7, y si lo creemos y si lo vivimos, podemos experimentar una realidad diferente a la que cualquier otro ser humano puede experimentar. Obviamente ya nosotros como cristianos lo hacemos, pero a veces como cristianos como que no logramos explorar todos los aspectos de las bendiciones de Dios, todos los aspectos de las promesas de Dios, todas las cosas a las que tenemos acceso como hijos de Dios. Ya vemos que son dos condiciones, permanecer en mí y mi palabra permanezca en vosotros. Y ya entendimos que en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En 1 de Juan también, el capítulo 1, en el versículo 24, dice, el que guarda sus mandamientos, hablando de Cristo, permanece en Dios y Dios en él. Y si el termómetro nos sirve para medirnos la temperatura, ¿sí? El Espíritu Santo nos sirve para medir en nosotros nuestra permanencia en Dios. Porque este mismo versículo 24 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él por el Espíritu que nos ha dado. Y ya sabemos que la Biblia dice, andad en el Espíritu, sed llenos del Espíritu. Entonces esta es una buena orientación que podemos tener acerca de si nosotros estamos permaneciendo en la vid verdadera que es Cristo. Que mis palabras permanezcan en nosotros, en vosotros, ya lo hemos experimentado, lo hemos leído en Josué 1:8, Salmo 1, versículos 2 y 3, en los que Dios nos dice, el que medita en su ley de día y de noche será prosperado. Que la Biblia sea parte de nuestras vidas, que la Biblia sea parte de nuestro acostarnos, de nuestro levantarnos, de nuestro desayuno, almuerzo y cena. Que la Biblia sea parte de nosotros, que su palabra permanezca en nosotros y que nosotros permanezcamos en él, para obtener este beneficio maravilloso, que es recibir de Dios lo que queramos. Ahora, Dios nos abre esta puerta porque Él sabe que somos humanos con deseos. Porque si miramos este mismo texto, el versículo 5 dice que la razón de ser de esta promesa es para que nosotros llevemos fruto. San Juan 15:5 dice eso, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero en el versículo 11 me encanta porque lo dice en orden, dice, esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, que es el versículo 5, que son los frutos, ese es el gozo del Señor. Por eso es que en Isaías dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿cierto? Y es el gozo del Señor, son los frutos. Entonces, estas cosas os he hablado, dice el versículo 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo cumplido es el versículo 7, que cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Ahí no está limitando la naturaleza de las cosas, pero nosotros tenemos claro que se refiere a las cosas que van de acuerdo a su voluntad. El mensaje lo quiero enfocar en el asunto de que esta promesa no es una recompensa de Dios, es causa-efecto, es la relación acción-reacción. Dios nos dice que si permanecemos en Él, nos compara con una rama de la vid, del fruto, la uva, ¿sí? La rama de la uva, que si nosotros permanecemos en la vid, que es Él, que es el tronco, y no nos separamos de Él, vamos a llevar mucho fruto y Él nos va a responder nuestras peticiones. Pero eso no es como un premio al haber conseguido esto. Eso es una sencilla
un resultado. Esa es la consecuencia de nosotros ser uno con Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos usar el bautismo solamente por el tema de ser revestido de Cristo, si nosotros internamente, o sea, debajo de ese vestido de Cristo, no somos partícipes de la naturaleza de Cristo. La Biblia dice que el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido, Gálatas 3:27. Pero nosotros, o sea, Cristo no emuló la situación de Jacob y Esaú. Nosotros siempre hemos dicho que Jacob es un usurpador y todo eso malo que él hizo, pero nosotros somos Jacob en esta versión de la historia. Nosotros somos los que nos ponemos el traje de nuestro hermano mayor, que es el primogénito, Dios encarnado, para poder ser aceptos delante de su divinidad. Pero entonces no, aquí Dios en San Juan 15 nos está hablando de que nosotros como ramas llegamos a un nivel, Dios nos da la oportunidad de ser uno con la vid, de ser uno con Cristo. De eso es lo que Dios nos está hablando. Por eso es que dice que Cristo es la cabeza y que el cuerpo es la iglesia. Nosotros nos volvemos uno con Cristo. Nosotros dejamos de ser un ser independiente a Cristo para ser una rama injertada a la vid verdadera. Y esto, por consecuencia simple, nos lleva a tener mucho fruto, a llevar mucho fruto y a recibir los beneficios del primogénito. Me encanta porque el versículo 27 de Génesis 27, Isaac está un poco confundido, porque la voz que escucha es la voz de Jacob. Y le dice, acércate, hijo mío, para darte un beso. Pero Isaac tiene una doble intención. La intención de Isaac es oler sus vestidos para comprobar que fuera Esaú. Y dice, mira, y lo bendijo diciendo, mira, este es el olor de mi hijo, el olor de un campo bendecido por el Señor. Y no quiero extenderme mucho en eso, pero no quiero que en esta ocasión veamos a Esaú como el malo. Esaú es tipo de Cristo. Si vemos a la obediencia como tipo de cacería, Esaú es tipo de Cristo. Es un ser que no se atiene a las riquezas de su papá, sino que por sí solo busca la independencia para agradar a su papá. Nosotros, como hijos de Dios, muchas veces somos más del tipo Jacob, que estamos confiados del ganado, de la riqueza, de las misericordias de nuestro papá, por encima de la obediencia. Y sabemos que Dios nos va a perdonar, que Dios nos va a restaurar, pero realmente Cristo no. Cristo es tipo de Esaú. Su manifestación en carne, sabemos que es Dios encarnado. Él como hombre tuvo igual tentaciones, pero sin embargo se mantuvo fiel y por ende es digno de ese amor del Padre. Por ende es digno de esa posición especial como hijo obediente. Hablando de su carne, porque tenemos claro que es Dios manifestado en carne. Entonces nosotros, obedeciendo esta buena función de permanecer en la vid verdadera y de que su palabra permanezca en nosotros, nos fundimos con Cristo. Formamos un cuerpo con Él y podemos llegar a la habitación de nuestro papá con todos los beneficios que lleva Cristo a cuestas, con toda esta bendición del primogénito, con toda esta maravilla que nos dejó Cristo de vida, una vida diferente, una vida regenerada. Si venimos al Evangelio con problemas, con heridas en el corazón, con resentimiento, Cristo viene y hace una obra de restauración. Cristo viene y nos sana, nos limpia, nos perdona, nos restaura, pero además ya no nos deja como alguien aparte, sino que nos hace uno con Él y somos su cuerpo, del cual es Él la cabeza. Me encanta porque en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15 dice que somos grato olor de Cristo para Dios. Es como una gráfica de ese episodio en la que Jacob se presenta un poco tembloroso y miedoso, pero al Isaac olerle los vestidos, huele el vestido de Esaú y dice, sí, este es el olor de mi hijo,
el olor de un campo bendecido por el Señor. Y es nuestra fe en Dios. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios con nuestro perfume, con nuestra naturaleza, con nuestro vestido, teniendo nosotros una bendición tan grande que es poder contar con el vestido de Cristo, con el perfume de Cristo y con la naturaleza divina de Cristo. Eso nos permite llegar a la presencia de Dios y sencillamente por efecto causa, eso es acción-reacción. Si somos uno con Cristo, pedimos lo que queramos y se nos es concedido. Dios no nos concede esto como que revisando, listo, te voy a premiar, veo que estás permaneciendo en la vid. No. Es una cosa que sale por sí sola. De sí solo viene que si tú eres uno con Cristo, que si tú permaneces en la vid verdadera, que si tú y yo nos tomamos el trabajo de obedecer a Dios, de cumplir sus mandamientos, de vivir en amor, como dice que el que anda en amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si nos revisamos este medidor de la permanencia en Cristo, que es el Espíritu Santo, porque dice que en esto sabemos que permanecemos en él por el Espíritu que nos ha dado, y dice andad en el Espíritu. Y dice, sed llenos del Espíritu Santo, es una nueva forma de vida. Y encontramos que si encontramos esta obediencia en nosotros, si cambiamos nuestras costumbres, nuestro estilo de vida y nos enfocamos, de verdad nos enfocamos en obedecer lo que Dios dice que hagamos, vamos a tener una naturaleza diferente. Porque es fácil. Y yo lo he dicho, hemos dicho muchas veces, yo soy el cuerpo de Cristo. Pero siendo sincero, yo muchas veces no he actuado como el cuerpo de Cristo. Yo muchas veces he tomado decisiones que Cristo no hubiese tomado, que no están sometidas a lo que Cristo dice. Entonces la pregunta, por eso es que la connotación de la palabra permanencia es intrínseco al tiempo. Tenemos que no solo hoy, es todos los días. O sea, yo hoy perdoné, mañana perdono, hoy amo, mañana amo, ¿sí? Hoy estoy lleno del Espíritu Santo, mañana también tengo que estar lleno del Espíritu, y en esa función perfecta de permanecer unido, fundido con Cristo, que es la vid verdadera, vamos a encontrar esa petición que tenemos, esa respuesta que tanto deseamos. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan asequible para ti es aquello que has deseado? ¿Qué tan cercano estás de ese sueño que ves imposible? Una empresa o un desarrollo ministerial, o el desarrollo de un don, o una sanidad, un milagro sobrenatural que sobrepase los límites de la ciencia médica de hoy. ¿Qué es eso que tú deseas? ¿Qué es ese hijo, nieto que deseas que Dios lo use, que sea luz, que sea bendición, que sea cristiano? ¿Qué es eso imposible que tú quieres? ¿Y qué tan distante estás tú de eso? ¿Y cuánto te tocaría trabajar por lograr ese objetivo, por construir esa empresa, por hacer eso? ¿No crees que este es un atajo en Dios? Y es raro esto porque en Dios no hay atajos, pero ¿no crees que esto es una oportunidad de enfocarte en lo que te tienes que enfocar, y que primero es el reino de Dios, y que seguramente esa va a ser la añadidura en respuesta a esa buena función de que tú seas uno con Cristo? Porque si eres uno con Cristo, no importa qué tan grande sea el milagro, no importa el tamaño o lo estratosférico que sea eso que tú deseas. Si tú eres uno con Cristo, yo veo a un Cristo diciéndole a Pedro, ves a pescar, y en la boca del primer pez vas a encontrar una moneda, y ves a Cristo desapareciéndose entre la multitud, escapándose. No sé si se puso invisible, no sé si lo cegó, no sé qué hizo. Vemos a un Cristo que no tenía bordes. No vivía en la isla de lo limitado humano. Cristo vivía en el continente de lo imposible. Él hacía lo que él quería. Y en San Juan 15 nos abre este portal. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queráis y os será hecho. Este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros y Dios ha venido trabajando este tema en mí y yo, como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, estoy en eso, pero yo sé que esto es cierto porque la palabra de Dios no miente. Y espero que este mensaje quede en el corazón de todos ustedes y yo sé que son hombres de Dios, sé que son hombres que llevan tiempo en el Evangelio y que seguramente conocen mucho más que yo acerca de este tema, pero si Dios hoy nos está recordando este tema, es porque algo quiere Él hacer con nosotros a través de esto. Por alguna razón Él está tocando esta tecla de la Biblia en nosotros. Por alguna razón Dios nos está insistiendo que acudamos a esta fórmula maravillosa que estableció Él. Y yo sé que Dios nos va a responder. No importa qué tan grande sea tu milagro, Dios nos va a responder. Muchas gracias a todos por su sintonía, por escucharme, por la invitación. Y bueno, este fue el mensaje de Dios para nosotros hoy. Amén. Gracias a Dios, Gerson. Hermosa palabra del Señor. Hermoso, hermoso mensaje. Gracias por el mensaje. Y sí, es como decía la palabra, ¿no? Ahí estaba el versículo de Gálatas que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tomados de la mano de Él, vamos a encontrar siempre la solución a cada dificultad que tengamos. Es la guía perfecta, ¿no? Y la mejor que podemos llegar a tener.